Imagina por un momento que las personas que más amas en el mundo te odian. No un extraño, no un enemigo, tu propia sangre. Imagina que un día, mientras cumples con tu deber, mientras haces lo que te pidieron, esas mismas personas te agarran, te arrancan la ropa y te arrojan a un pozo oscuro en medio del desierto, sin agua, sin salida, sin explicación. Y mientras tú estás ahí abajo, en la oscuridad, escuchas algo que te parte el alma, sus voces, riendo, comiendo, como si nada hubiera pasado. Eso no es una película, eso no es una novela. Eso le pasó a un hombre real, hace más de 3000 años. Y lo que ocurrió después, cambió la historia del mundo entero. Esta es la historia de José. Y si hoy sientes que estás en tu propio pozo, que la vida te ha traicionado, que el dolor no tiene sentido, que Dios se ha olvidado de ti, quédate, porque este mensaje es para ti. Para entender a José, primero necesitamos entender de dónde venía. José era el hijo número 11 de Jacob, un patriarca hebreo que vivía en la tierra de Canaán, en lo que hoy conocemos como el Medio Oriente, hace aproximadamente 3700 años. Jacob tenía 12 hijos de diferentes mujeres, pero José era especial para él. Era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob había amado toda su vida. Y ese amor se reflejaba en cada gesto, en cada detalle. Jacob le regaló a José una túnica de colores. En aquella época, eso no era solo ropa, era un símbolo de autoridad, de preferencia, de futuro. Era la manera en que Jacob le decía al mundo: este hijo llevará mi legado. Sus hermanos lo veían y lo odiaban. No era envidia pequeña, era un rencor profundo, acumulado durante años. Cada vez que Jacob miraba a José con orgullo, cada vez que le daba un trato especial, el fuego dentro de sus hermanos crecía un poco más. Y José, siendo joven, cometió un error que muchos jóvenes cometen. No supo guardar silencio. Tuvo sueños poderosos, extraños, que él interpretaba como mensajes de Dios. En uno de ellos, 11 gavillas de trigo se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Y José los contó, a su padre, a sus hermanos. ¿Acaso te crees mejor que nosotros?, le dijeron sus hermanos con desprecio. ¿Vas a reinar sobre nosotros? Lo odiaron aún más. Un día, Jacob llamó a José y le dio una misión simple. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, y vuelve con noticias. José obedeció sin dudar. Caminó durante días bajo el sol del desierto hasta encontrarlos en Dotán. Pero sus hermanos lo vieron venir desde lejos, y antes de que llegara, ya habían tomado una decisión. Aquí viene el soñador, dijeron con burla. Matémoslo. Lo echaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró, y veremos qué pasa con sus sueños. Solo uno de ellos, Rubén, el mayor, intentó defenderlo. No lo maten, dijo. Échalo al pozo, pero no derramen su sangre. Su plan era rescatarlo después, en secreto, y devolverlo a su padre. Pero no tuvo tiempo. Cuando José llegó, sus propios hermanos lo agarraron. Le arrancaron aquella túnica de colores, el símbolo del amor de su padre, y lo lanzaron a un pozo vacío, sin agua, sin salida. Y luego se sentaron a comer. Esa imagen es una de las más escalofriantes de toda la Biblia. Sus hermanos comiendo tranquilamente, mientras José estaba en el fondo del pozo, en la oscuridad, sin entender nada. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? No lo sabemos. Pero imagina esos momentos. El silencio del pozo, el sonido lejano de sus voces, el frío de las piedras, la pregunta sin respuesta, ¿por qué? Mientras comían, vieron pasar una caravana de mercaderes ismaelitas que venían de Galad, cargando especias y perfumes hacia Egipto. Fue Judá quien tuvo la idea. ¿Para qué matarlo? Vendámoslo. Así no tendremos su sangre en nuestras manos, y de paso sacamos algo. Sus hermanos estuvieron de acuerdo. Lo sacaron del pozo. Y por 20 monedas de plata, el precio de un esclavo,
Vendieron a su propio hermano a unos extraños que lo llevaron encadenado hacia un país que José nunca había visto: Egipto. Cuando Rubén regresó al pozo y lo encontró vacío, rasgó sus vestiduras en señal de dolor, pero ya era demasiado tarde. Los hermanos tomaron la túnica de José, la empaparon con sangre de un cabrito y la llevaron a su padre. Jacob la reconoció al instante. «Una fiera salvaje devoró a mi hijo», dijo, y lloró durante días. Nadie pudo consolarlo. Mientras tanto, José llegaba a Egipto encadenado. Tenía 17 años. En Egipto, José fue vendido como esclavo a un hombre llamado Potifar, uno de los oficiales más poderosos del faraón, capitán de la Guardia Real. Y aquí comienza algo extraordinario, porque a pesar de todo, del abandono, de la traición, de las cadenas, el texto bíblico dice algo que desafía toda lógica humana. El Señor estaba con José. No dice que José estaba feliz. No dice que José no sufría. Dice que Dios estaba con él. Y esa presencia se notaba en todo lo que hacía. José trabajaba con una excelencia que nadie podía ignorar. Potifar lo observó y vio que todo lo que José tocaba prosperaba. Lo puso a cargo de su casa, de todos sus bienes, de todo. Y la casa de Potifar floreció por causa de José. Parecía que finalmente la vida comenzaba a mejorar, que el pozo quedaba atrás, que el dolor tenía sentido. Pero entonces llegó el golpe más traicionero de todos. La esposa de Potifar comenzó a fijarse en José, y un día, cuando estaban solos en la casa, intentó seducirlo. José se negó, con claridad, con firmeza, con honestidad. «¿Cómo voy a hacer yo esta maldad y pecar contra Dios?», le dijo. Ella insistió día tras día, y día tras día, José rechazó sus insinuaciones, hasta que un día, ella lo agarró de la ropa. José huyó dejando su manto en sus manos, y la mujer, llena de rabia y humillación, usó ese manto como evidencia. Acusó a José de haberla atacado. Potifar creyó a su esposa, y José, que no había hecho nada malo, que había elegido la honestidad cuando habría sido tan fácil ceder, fue arrojado a la prisión, del pozo a la esclavitud, de la esclavitud a la prisión. 3 veces la vida lo había derribado sin que él hubiera hecho nada para merecerlo. ¿Cuántas veces has sentido eso? Que hiciste lo correcto, que fuiste honesto, que te esforzaste, y aún así todo salió mal. José lo vivió, y siguió de pie. En la prisión ocurrió algo que ya no sorprende, porque el patrón estaba claro. El Señor estaba con José. El carcelero lo vio. Vio esa diferencia inexplicable, y le entregó la responsabilidad de todos los presos. Un día llegaron a la prisión 2 funcionarios del faraón, su copero mayor y su panadero, caídos en desgracia. Una noche, ambos tuvieron sueños que los perturbaron profundamente. José los notó angustiados. «¿Por qué están tan tristes hoy?», les preguntó. «Tuvimos sueños y no hay quien los interprete», respondieron. «¿Acaso no es de Dios la interpretación de los sueños?», dijo José. «Cuéntenmelos». El copero contó su sueño. Una vid con 3 ramas que florecían y daban uvas. Él las exprimía en la copa del faraón y se la entregaba. José interpretó: «Las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón te restituirá a tu cargo». Y luego José hizo algo que nos muestra su humanidad más profunda. Le pidió algo al copero: «Cuando estés bien, acuérdate de mí. Mencióname al faraón. Ayúdame a salir de aquí, porque fui robado de mi tierra, y aquí no he hecho nada malo para merecer esta prisión». El panadero, animado por la buena interpretación, contó también su sueño. Pero este era diferente, oscuro. Y José no le mintió. En 3 días, el faraón lo mandaría a ejecutar. Ocurrió exactamente como José dijo. El copero fue restituido, el panadero fue ejecutado, y el copero se olvidó de José completamente. 2 años más pasaron, 2 años de silencio, 2 años de espera.
2 años preguntándose si alguien se acordaría. Entonces el faraón tuvo un sueño. 2 sueños, en realidad. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas. 7 espigas llenas devoradas por 7 espigas secas. El faraón despertó perturbado. Llamó a todos sus sabios y magos. Nadie pudo interpretarlo. Fue entonces que el copero recordó. Con vergüenza admitió su falta. Hoy me acuerdo de mis errores. Hay un joven hebreo en la prisión que interpretó nuestros sueños con exactitud perfecta. El faraón mandó llamar a José de inmediato. José se afeitó, se cambió de ropa y se presentó ante el hombre más poderoso del mundo. El faraón le contó sus sueños. Y José, sin dudar, habló con una claridad sobrenatural. No soy yo, es Dios quien le dará al faraón la respuesta. 7 años de abundancia vendrán sobre Egipto, seguidos de 7 años de hambre tan severa que nadie recordará la abundancia. Debe elegir a un hombre sabio para prepararse. El faraón miró a José y tomó una decisión que cambió la historia. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre, en quien esté el Espíritu de Dios? Y puso a José a cargo de todo Egipto. Le dio su anillo, su collar de oro, sus vestiduras reales. Lo subió en su segundo carro. El esclavo se convirtió en gobernador. El olvidado se convirtió en el hombre más influyente del mundo conocido. José tenía 30 años, 13 años después del pozo. ¿Cuál es el secreto de José? No fue el talento, no fue la suerte, no fue estar en el lugar correcto en el momento correcto. El secreto de José fue esto. Nunca dejó que su circunstancia definiera su carácter. En el pozo, siguió siendo José. En la esclavitud, siguió siendo José. En la prisión, siguió siendo José. Olvidado, traicionado, encadenado. Nunca perdió lo que era por dentro. Y Dios nunca lo perdió de vista. La Biblia dice algo que muchos pasan por alto. Que José lloró cuando volvió a ver a sus hermanos. No lo cuenta como un héroe de piedra. Lo cuenta como un hombre real, con heridas reales, que atravesó un dolor real. Pero también dice que cuando sus hermanos, años después, temblaron ante él esperando venganza, José les dijo algo que resume todo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Eso es lo que hoy quiero dejarte. Si estás en tu pozo, si sientes que la traición, el fracaso, el olvido te han sepultado, escucha esto. El pozo no es el final de tu historia, es parte del camino. Lo que hoy no entiendes, mañana lo vas a ver con otros ojos. Lo que hoy parece destruirte, mañana puede ser exactamente lo que te llevó a donde debías estar. José no sabía el plan. Tú tampoco tienes que saberlo. Solo tienes que seguir siendo tú, con integridad, con fe, un día a la vez. El resto está en manos de Dios. Gracias por acompañarme hoy en Secretos Bíblicos. Si esta historia tocó algo en ti, compártela con alguien que necesite escucharla. Y suscríbete para que la próxima historia llegue a ti primero. Hasta la próxima.